Santo es nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad. Vive el Señor. Dios le bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos. Vive Dios, aleluya. Estamos contentos una vez más que Dios nos ha permitido en este día tener esta clase bíblica que corresponde como cada lunes que el Señor nos ha permitido. Vive el Señor. Tenemos una nueva lección, una nueva unidad. Vive el Señor. Aquellos que tienen sus guías, váyase a la lección número 1, es la primera lección de nuestras guías. Viva el Señor, vamos a estar viendo la carta de Santiago, si no me equivoco, creo que son como cinco clases, 5 lecciones, viva el Señor, y esta es la primera de ellas, viva el Señor, así que estamos contentos, Dios nos ha permitido un día más de vida, viva el Señor, y hemos hecho nuestros labores, nuestros quehaceres, y a la misma vez nos ha permitido estudiar la palabra del Señor, vive Dios. Saludamos a los que nos ven, a los que nos ven a través de las redes sociales, desde aquí, desde el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, donde pastorea el pastor Francisco Cruz. Vive el Señor, vive Dios, aleluya. Y a los que nos ven a través de las redes sociales, mientras estemos aquí en vivo, pues pueden hacer sus comentarios, vive el Señor, sus preguntas o sus peticiones y estaremos contestando a cada una de sus preguntas. Vive el Señor. Ok, vive el Señor. Le pido a mi hermana Miriam Leal, por favor, me lleve en oración y así hacemos una pequeña oración y comenzamos con la clase. Amén. Aleluya. Mi Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, por todo lo bueno que usted ha sido para con cada uno de nosotros. Mi Señor, glorifícate en medio nuestro, ayúdanos a perseverar, a luchar, que tu palabra nos ilumine, nos guíe, mi Dios eterno, Señor. Gracias por todo. Mi Señor, glorifícate en aquellos que nos ven o nos verán a través de las redes sociales. Desde aquí, mi Señor, que tu misericordia, que tu palabra los guíe, los bendiga, mi Señor, para la gloria de tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, viva el Señor. Ok, comenzamos, viva el Señor. Vamos a estar viendo la epístola a Santiago, viva el Señor. Y vamos a estar viendo estas tres puntos: la sabiduría que viene de lo alto, la tentación y la verdadera religión. Estos 3 puntos son muy extensos. No sé hasta dónde el Señor nos permita dar la clase de estos 3 puntos: la sabiduría de lo alto, la tentación y la verdadera religión. Viva el Señor. Fíjense que el versículo clave lo tenemos en Santiago 1:22. Santiago 1:22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Viva el Señor. Ok, aleluya. Esta tarde pues vamos a estar viendo este comienzo, ¿ok? ¿Quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? Santiago, y esto lo vamos a estar viendo en Mateo 13:55. Busquen sus Biblias si quieren, si ustedes pueden, o véanlo en la pantalla que lo tenemos ahí también. Mateo 13:55, y esta es una pregunta que se hacen en aquella época, aleluya, las personas que conocían a Jesús. Vive el Señor. Mateo 13:55. Aleluya. Jesús en Nazaret. Fíjese el verso 53. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿Okay? ¿Cuántos hermanos son? Son 4, ¿ok? Tenemos a Jacobo, a José, Simón y a Judá, ¿ok? Y no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene esta sabiduría? Acuérdense que la tradición secular, de la tradición secular, dice que María tuvo a Jesús y de ahí para allá fue virgen, pero no es lo que la Biblia dice, ¿ok? La Biblia dice que María tuvo más hijos. No nos cuenta con detalles cuántas hermanas tuvo Jesús, viva el Señor, pero sí nos deja saber que tuvo por lo menos dos hermanas, ¿ok? Por lo menos, ¿ok? Pero no nos dice exactamente cuántas
hermanas tuvo, ¿ok? María tuvo hijos. Fíjense que la Biblia Torres Amat, en este texto que leímos, dice así. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus primos hermanos? ¿Ok? Sus primos hermanos, Jacobo, José, Simón y Judá. Ahí le añaden la palabra primos, pero en aquel entonces la palabra primo no la usaban. No la usaban. Entonces, ¿cómo se referían para un primo? Se refería, mencionaban a los padres, hermano de María, la hermana de Moisés, o sea, los relacionaban por los padres, nunca se escribía como primos, ¿ok? En aquella época. Hoy en esta época, pues sí los mencionamos con con los familiares más cercanos, ¿ok? Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Y Pablo escribe esto, dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén, ¿ok? Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿ok? Y ahí, pues no, más claro no puede ser, ¿ok? Que lo que estamos viendo en estos textos es de dónde viene Santiago. Santiago, aunque en nuestra Biblia es el nombre Santiago, es más conocido por Jacobo, ¿ok? Gálatas, primera carta a los Corintios 15:7. Primera carta a los Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y esto es cuando Jesús aparece después de la resurrección, ¿ok? Y se le aparece a Jacobo. En Hechos capítulo 15, Jacobo sube como presidente del concilio en Jerusalén. Acuérdense que al principio quien tenía este lugar era Pedro. Pedro era el presidente del concilio, ¿ok? Y unos años después, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero es Jacobo el que toma el lugar de Pedro, ¿ok? Hechos 15, 13 y 19. Dice así, Hechos capítulo 15, versos 13 y 19. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúcheme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Verso 19. Por lo cual yo juzgo, esa palabra yo juzgo básicamente se está diciendo yo declaro, yo afirmo, ¿ok? Porque él era el presidente del concilio. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, ¿ok? Traje esta cita para que ustedes vean que Jacobo era el que tenía la presidencia del concilio en Jerusalén, ¿ok? Ahora, regresemos a Santiago, ¿ok? Santiago capítulo 1, verso 1. Vamos a estar viendo del 1 al 18, al verso 18. ¿Okay? Cada uno de ustedes me lee 2 versos, por favor, y vamos a ver, nos paramos hasta el verso 18, y de ahí empezamos la clase. Okay, Santiago capítulo 1, verso 1 hasta el 18, y cada uno me leen 2 textos, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, por él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque de Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da la luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Ok, hasta ahí nada más. Vamos a ver estos versos, ok. El verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Viva el Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se están conectando. Viva el Señor. Acuérdense que preguntas o comentarios lo pueden hacer por Facebook, ok. Ok, fíjense bien. Los que tienen Biblia en papel, ¿qué es lo que dice arriba del título? ¿Ah? Después de eso, no, antes. Antes, más arriba. ¿Ah? Más arriba, el primer título, ¿qué dice? Ajá, ¿la epístola qué? La epístola universal de Santiago, ¿ok? ¿Por qué universal? ¿Por qué le pusieron universal? Esta carta tiene un destinatario. ¿Quiénes son los destinatarios, hermano Abraham? Hermano Pedro, ¿quiénes son los destinatarios? No. ¿El mundo? Ok, estamos bien. Ok, hermana Pérez, ¿quiénes son los destinatarios? Ahí mismo lo dice el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Lea el verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ok, entonces, ¿para quién es la carta? Para las 12 tribus. Entonces, ¿por qué le ponen el título Carta Universal? Cuando no es... Carta universal para a quién, cuando bien escucha carta universal, ¿a quién le viene a la mente a usted? Hermana Celaya.
Cuando usted escucha la palabra universal, ¿a qué le viene a la mente? Para todos. Para todos. Que como que si Santiago escribió la carta, se subió en un avión y la derramó arriba del cielo para que le cayera a todo el mundo. No, esta carta tiene un destinatario, ¿ok? Y esos destinatarios son las 12 tribus, de que están en donde, en la dispersión, ¿ok? Ahora, si ustedes ven en la pantalla, mire, ahí tenemos en el año 734 al 32, fue deportada una parte del reino del norte. Acuérdense que cuando usted escuche Casa del Norte o Casa de Israel o el Reino del Norte, se está refiriendo exactamente a la tribu que estuvieron arriba, no a todo Israel. Cuando usted escuche Israel hacia seca, se está refiriendo a todo el pueblo. Pero cuando usted escuche, cuando nosotros escuchemos Casa de Israel o las tribus del norte, específicamente ya está hablando de una división. ¿Okay? Acuérdense que en el tiempo de Salomón, después que muere Salomón, el reino se divide en dos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ok? Se divide en dos. En el tiempo de Jeroboam por causa de Roboam. ¿Estamos bien hasta aquí? Hermano Alvarado, ¿me entendió? ¿Me expliqué? ¿Sí? Hermano Papo Torres, ¿sí me expliqué? Ok. Son dos. En el tiempo de cuando Salomón muere, el reino se divide en dos. ¿Ok? Y aproximadamente el año 734 al 732, solo 2 tribus fueron esparcidas, ¿ok? Y en el año del 724 al 721, Asiria se lleva cautiva a todo el pueblo, a todo, no dejó a nadie, ¿ok? No dejó a nadie y los esparce por el mundo antiguo, ¿ok? Esos son las 10 tribus, 10 familias, ¿ok? Solamente quedaron 2. ¿Quiénes son esos 2, hermano Pedro? Esa familia que quedaron. ¿Quién es el reino del sur? El reino del sur. ¿Quién es el reino del sur? Hermano Alvarado, dígame. ¿Ah? Judá y Benjamín, muy bien. Muy bien, Judá y Benjamín son las tribus del sur. ¿Estamos bien? Las tribus del norte son 10 familias, ¿ok? Viva el Señor. Entonces, el reino de Asiria se llevó a estas 10 tribus y las dispersó por todo su reino, ¿ok? Y trajo gente de su reino y pobló el reino del norte, ¿ok? Y dice la Escritura en segundo libro de Reyes, capítulo 17, que las fieras comenzaban a matar a estas personas y se quejaron con el rey de Asiria. Le dice, mándanos a traer personas que vivían aquí para que nos enseñen las leyes de esta tierra. Entonces viene el rey de Asiria y manda a traer personas del reino del norte que estaban esparcidas y las regresa otra vez a su tierra. Fueron pocas personas. Estas personas comenzaron a enseñarle la Biblia, la Torá, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, ¿ok? Viva el Señor. Pero de allí es donde nacen los samaritanos. Por eso cuando Jesús llega en Juan capítulo 4, se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice, ustedes los judíos dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén, pero nuestros líderes religiosos dicen que tenemos que adorar en este monte. ¿Por qué? Porque ya habían 2 opiniones. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Ok? Entonces, Santiago sencillamente le manda que ya el Mesías había llegado. ¿A quiénes? A estas tribus. ¿Por qué? Porque los gentiles no esperaban al Mesías. No hay una nación gentil que se le haya escrito que esperaran al Mesías. Los gentiles estaban como los animales salvajes, sin dueño. Adorábamos lo que nos ponían enfrente,
¿ok? Por eso cuando Hernán Cortés llega al continente americano, encuentra a los nativos de este lado adorando al dios del fuego, al dios del trueno, a la serpiente, al águila, a todos estos dioses. ¿Por qué? Porque esa era la naturaleza del gentil. ¿Ok? All right. ¿Estamos bien hasta ahí? All right. Ellos fueron los deportados, ¿ok? Viva el Señor. Y esto, mire, hermano Alvarado, por favor, búsqueme Hechos capítulo 1, verso 6, si no me equivoco. Hechos 1, déjeme estar seguro de esta cita. Hechos 1, verso 6. Sí. Amén. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ajá. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ajá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta ahí nada más. Se están dando cuenta, Jesús está comisionando a sus discípulos para que fuesen a todo lugar, buscando a estas 12 tribus de Israel. Porque ese es el trabajo del Mesías. El trabajo del Mesías, uno de ellos es reunir a todo Israel en su tierra, como Moisés, ¿ok? Por eso cuando en Deuteronomio capítulo 18, si no me equivoco, Dios le dice a Moisés que profeta de entre su pueblo, como Moisés Dios levantaría, ¿ok? Lo mismo que hizo Moisés, lo mismo que tendría que hacer el Mesías, y este es su trabajo, ¿ok? Ahora Jesús comisiona a sus discípulos y a sus apóstoles, ¿ok? Ahora, regresemos otra vez en donde estábamos, en Santiago capítulo 1. Acuérdense que si tienen preguntas o comentarios o dudas, usted me levanta la mano, ¿ok? Fíjense bien. Aleluya. A las 12 tribus que están en la dispersión. Hay Hechos 7:8. Ok, estamos bien. Ahora, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿ok? ¿Qué entendemos por prueba? ¿Qué usted entiende por prueba? Mana Marilu, ¿qué usted entiende por la palabra prueba? ¿Qué le viene a la mente? Creer más en Dios. Mano Peralta, ¿qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra prueba? Que algo malo que se nos viene a la cabeza. Otra vez. Algo malo que se nos viene a la cabeza y evitar hacer eso. Ok. Hermana Carmen, dígame, ¿qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra prueba? Bueno, yo particularmente, que he pasado tantas pruebas y adversidades, puedo decir una enfermedad. Ok. Luego uno dice que la enfermedad es para Dios glorificarse a través de ti. Y también muchas situaciones, desacuerdo entre el esposo. Eso es una prueba para mí que yo tengo que batallar para yo poder alcanzar el escalón que yo tengo que alcanzar. Y también para Dios poder llevarme a mí a otro level, yo tengo que ser probada como el oro para Dios poder ponerme eso que Él tiene que ponerme en las manos. Yo debo de ser probada. ¿De qué manera? Con batalla, con muchas luchas, muchas situaciones difíciles. Ya le dije, de enfermedad, adversidades, de que aún los propios hijos se contrapiran contra mí. Entonces yo me estoy sintiendo que yo estoy siendo probada de esa manera. ¿Para qué? Para Dios llevarme al level donde Él quiere llevarme. Ok, Mana Miriam Leal, dígame.
Están bien, estamos bien. Prueba, la palabra prueba. Sé que eso es lo que estamos buscando. ¿Qué le viene a su mente cuando usted escucha la palabra prueba? Pruebas son todos sucesos que afligen Ajá. el alma, el Ok. corazón, pero dice la palabra sobre todo eso poderoso es para poder socorrernos el Señor. Ok, estamos bien, ok. Muy bien, una voluntaria. Así me gustan las voluntarias, dígame. Las pruebas vienen siendo las dificultades de la vida, Ajá. donde uno a veces es como para uno saber que el oro es verdadero oro, tiene Ajá. que ser probado. Ok, Y pues son, como lo dijo una hermana, ¿no? Dificultades de la vida, ok. afligidos. Ok, ahora fíjense bien, la palabra prueba, que yo estaba buscando la definición, ¿okay? Es un examen, oigan bien, para demostrar determinadas cualidades o habilidades, ¿ok? Demostrar determinadas cualidades o habilidades, acción o efecto de probar. La prueba muestra lo que eres. La hermana Tepeyó dice sufrimiento, batallas. Vive el Señor. Fíjense bien, el punto de una prueba es demostrar lo que hay tanto en una persona o en un objeto. Otra vez, miren, este micrófono fue probado antes de lanzarlo al mercado. ¿Cuál fue el punto de probar el micrófono antes de lanzarlo al mercado? Mano Papo. ¿Cuál fue el punto? Lo quiero aquí, dígame. Bueno, para saber que funcionaba. Ahí está. Para saber si funcionaba un carro. ¿Cuál es el objeto de probar un carro? Para saber el rendimiento. ¿Okay? Ahora sí ya lo están viendo. La prueba demuestra lo que hay exactamente. Eso es lo que demuestra. Una prueba demuestra lo que está en las personas o en el objeto. Acuérdense que probar se refiere en general, es como un examen, ¿okay? Se le da una lección a las personas y al final el maestro le da un examen. ¿Cuál es el punto del examen? El examen está probando la calidad del aprendizaje de esa persona. ¿Estamos bien hasta ahí, hermana Marilu? ¿Estamos bien? Eso es una prueba. Una prueba es probando su fidelidad de mí y de usted y de mí, de nosotros, la fidelidad. ¿Ok? Viva el Señor. Para poner vigas, de todos modos, se prueban las vigas para saber si aguanta un soporte. ¿Ok? Las baterías, todo es probado. Las bombillas son probadas para ver si aguantan y qué tiempo aguanta para ponerla al mercado. Y ese es el valor que se le da del aguante de la persona o el objeto. Wow. No, yo no estoy diciendo que no me contestaron. Sí. No, yo no le estoy diciendo que no me contestaron bien. ¿Okay? Yo le estoy explicando más ampliamente acerca de la prueba. ¿Estamos bien? Ahora, fíjense bien. Oiga el punto de esto. Que tengan sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Significa que no es solamente una y no necesariamente es un tipo de prueba. Son diferentes tipos de pruebas. Pueden ser enfermedades, pueden ser económicas, pueden ser tentaciones en el aspecto, la fidelidad. Puede ser de muchas maneras. ¿Ok? Y el punto cuando usted y yo, nosotros nos encontramos en una prueba, es que el maestro nos está observando cuál es
nuestra fidelidad, nuestra fortaleza y nuestra aguante. Dígame, hermana Carmen. Espérenme un segundito. Sí, por favor. Ya. Ok. En mi vida, yo converso con mi Cristo y yo digo, ven acá, papá. Tú le diste permiso a Job para que zarandeara. Tú le diste permiso a Satanás para que zarandeara a Job. Pero fue por un tiempo, él lo dejó y se fue. Sí. Pero en mi entender, pero eso soy yo. Digo, yo estoy padeciendo, pasando, ya viene una prueba, ya viene otra, sucesivamente, desde que yo nací. ¿Hasta cuándo es? Pero no obstante, yo le digo al Señor, tú sabes por qué me manda tal prueba, porque si tú me la mandas es porque tú sabes que yo resisto esa prueba. Sí. Entonces, yo me siento más que agradecida de mi Cristo, que en medio de las adversidades, Él está peleando por mí la buena batalla de la fe. Amén. Fíjense lo que dice Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados son cuando por mi causa, dice Jesús, los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alégrense porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Primera carta de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en muchas diferentes pruebas, diversas pruebas, para que sometida a prueba que la fe tiene que ser probada. Mía, tú, de usted, de todos nosotros. Todo el que ha nacido de nuevo, todo el que es una nueva criatura, su fe debe de ser probada. La fe de Judas Iscariote fue probada y falló. La fe de Pedro fue probada también y falló. Pero Jesús había orado por Pedro para que volviese nuevamente. ¿Ok? Para que sometida a pruebas su fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, cuando Cristo aparezca, le va a dar alabanza a todos sus hijos de que resistieron la prueba. ¿Ok? Significa que la prueba tiene un propósito. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a seguir. Sabiendo, verso 3, sabiendo que la prueba de tu fe, ¿qué dice? Produce paciencia. ¿O significará que no hay paciencia sin la prueba? La prueba, mire, ¿qué es lo que yo soy más seguro que todos los que estamos aquí hemos sido probados, ¿ok? Por eso voy a hablar así con franqueza. Hermana Marilu, la vez que usted ha sido probada, estoy más que seguro que usted ha sido probada en alguna forma de toda la vida cristiana. ¿Qué es lo que normalmente usted pasa en ese periodo de tiempo? No necesariamente tiene que dar detalles, pero ¿qué es lo que usted siente en ese periodo de tiempo de prueba? ¿O ha sentido? Hay momentos en que sí uno siente desesperación, ¿verdad? Ajá. Pero lo que pasa en tu mente son versículos y eso te fortalece. Como diciendo, bueno, para mí personal, Sí. digo, si tú sufriste más que yo por todos nosotros y que yo estoy sufriendo por algo, Ajá. digo, pues no es nada de lo que yo estoy sufriendo. Pero sí, hay versículos que me llegan en ese momento y me dan aliento de vida, me fortalece. Ese es Dios fortaleciendo. Y es lo que yo digo, Jehová conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Hermano Alvarado, dígame, hermano Alvarado. Dos cosas fuertes que yo he experimentado. Sí.
Una de ellas es la desesperación Ajá. y la otra la soledad. Cuando estoy en ese momento difícil, aunque esté rodeado de familia, de Sí. gente, viene la soledad, Sí. te sientes solo. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que levantar la cabeza y clamar a Dios y mantenernos firmes en el Señor. Viene la desesperación. Muy bien. Fíjense bien. Hay un propósito en las pruebas. ¿Ok? Acuérdense que lo que comenzamos hablando de las pruebas, esto es el cumplimiento. ¿Ok? El propósito es cambiar de un corazón arrogante, que yo lo puedo todo, a un corazón humilde, sencillo. ¿Ok? 2. No es lo mismo que que nosotros creamos que Dios existe, que está con nosotros, a experimentar esos momentos que nadie puede darle a usted y a mí. No es lo mismo que yo le diga a usted, hermano Peralta, Dios está con usted. Usted posiblemente diga sí por costumbre. Pero en el momento de la prueba, cuando está en soledad y está con tristeza y todo eso, y siente la presencia de Dios fortaleciendo su vida, es diferente. ¿Por qué? Porque esa experiencia lo afirma como la raíz a la palmera. Y es una prueba de que Dios le está diciendo con hechos que está al lado de usted. Primero, está cambiando el carácter. Por eso dice, fíjense bien, la prueba de la fe produce, es un fruto, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa? Significa que tenemos que terminar la prueba. Cuando Dios saca a través de Moisés a Israel de Egipto, lo lleva por el desierto para sacar lo que había en su corazón como pueblo. Y en el desierto, Israel sacó lo que había en su corazón. Por eso, fíjense bien estas dos figuras, ¿ok? El corazón altivo de Israel dice, estábamos bien como esclavos. Estábamos bien como esclavos. Nos dolían los azotazos, los latigazos, pero comíamos bien. Es un corazón altivo. Y por eso mismo, ¿por qué es malagradecido? Porque lo tiene altivo. Es lo mismo que la misma figura de Eva. En Eva, oiga, esto llega así, mire. Ay, Dios mío. Vámonos a Génesis capítulo 3. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarán para que no muera. Verso 4. La serpiente le dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva, tú vas a ser como Dios, significa que no vas a necesitar a Dios. Porque voy a ser, en la mente de Eva, voy a ser como Dios. Y ese es un corazón altivo que se cree que merece todo. Esa fue la causa de la ruina del ser humano. Creerse como Dios. Que no necesita de nadie más. O que merece todo. Vive el Señor. Ok, hace una pregunta hermana Palomino. ¿Las pruebas son entonces para sacar lo bueno y lo malo de uno? Ok, ¿le hace la pregunta a la hermana Esther o a Clemente? Ok, ¿por qué? Ok, le hace la pregunta a la hermana Esther o a Clemente. Ok, ¿por qué?
Aleluya. Bueno, pienso que me lo está diciendo a mí. Ok, la prueba, exactamente, el propósito de una prueba es eliminar lo malo y sacar lo humilde del corazón. Otra vez, acuérdense, esta es la figura. Israel sale de esclavitud y en vez de estar agradecido porque Dios los sacó de la esclavitud y ahora van a ser jefes, se quejan porque no encuentran agua. Y en vez de, y fíjense bien, en vez de ponerse a humillarse y decirle a Dios, Dios, danos agua si es tu voluntad. No, con una forma altiva le dice, ¿podrá Dios darnos agua? Moisés nos ha sacado para morirnos de sed, nuestros hijos, nuestro ganado. Es la forma como le están pidiendo el agua. Es un corazón altivo. Por eso el texto en Éxodo capítulo 17, 18, específicamente 16, 17, 18, te habla y te dice que los llevó a ese lugar para probarlos. Y dice que las aguas que estaban ahí eran aguas amargas. Luego Dios le dice a Moisés, mira Moisés, echa este árbol en el agua y se van a endulzar. Y se endulzaron, pero sin antes sacar lo que el corazón altivo que estaban en Israel. ¿Ok? Viva el Señor. Gracias, hermana Palomino. Fíjense bien. ¿Ok? Fíjense bien. Tenga su obra completa significa que tenemos que terminar. Nadie quiere terminar la prueba. Todo mundo quiere que al segundo día de la prueba termine. Pero es que está doblegando, es fuerte, mire, hay de pruebas a pruebas, hay pruebas que duran 2 o 3 días, pero hay pruebas que te duran 1, 2 semanas, 3 semanas. Y es así que son difíciles, porque cuando Dios, cuando Dios nos prueba, Él es el mismo que cierra todas las puertas. Dios cierra todas las puertas. Todas. Usted va con alguien, no puedo. Usted va con otra persona, no puedo. O no la encuentra. Todas las puertas están cerradas y usted tiene que, nosotros tenemos que mirar para arriba. En rodillas. Es que ese es el propósito. Ok, hermana Carmen, dígame. Yo me he visto en situaciones así. Miro para el lado, negativo. Miro para el otro, negativo. Miro para el frente, negativo. Miro todo toqueado. Digo, Señor amado, lo único que me espera a mí es clamar a ti. Porque es el único que nos da la salida a nosotros. Pero el punto es, a veces yo personalmente, porque Dios es mi amigo, es amigo de todo el mundo, pero en mí personalmente, yo hablo con Él de tú a tú, por la gracia de Él. Entonces digo, pero ven acá, papá, pues yo no entiendo tu silencio, está bien, yo sé que tú estás trabajando en medio de esta situación. Y entonces, él se queda callado, pero me lleva la palabra. ¿Qué con eso? Ya en la palabra, él me está contestando lo que él está haciendo. Sí. La gloria es para él. Sí, es verdad, hermana Palomino, a veces duran meses. A veces duran meses y son los meses bien difíciles. Pero es que acuérdense que no hay prueba que Dios no esté presente. Pero se siente como si estuviese ausente. Dios está presente, pero se siente, como dijo el hermano Alvarado, a veces tenemos gente alrededor, tenemos a la esposa, tenemos al esposo, a los hijos, al pastor, a los hermanos, a mamá, a papá, y a la misma vez nos sentimos solos. Usted le dice algo y le responden diferente, como que no nos entienden. Sí, hermano Alvarado, digan.
Creo yo que las pruebas nadie las quiere, al menos yo no las quiero, pero son necesarias en la vida del cristiano. Sí. Dice aquí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, un comentario mío, ¿verdad? Yo creo que Dios permite las pruebas, Sí. ¿verdad? Pero no para saber qué tanto nosotros aguantamos, porque Él ya lo sabe, sino que esto es para bien nuestro, ¿verdad? Para fortalecernos, para cuando viene la desesperación, ¿verdad? Ahí el Señor nos enseña la paciencia también. Yo lo digo por experiencia, porque aprendí un poquito, que de la desesperación el Señor trajo paciencia, el Señor me lo habló ahí en el Salmo 40. Entonces, algo bien poderoso, porque en medio de la prueba el Señor igual te purifica, y como usted dice, saca lo malo que está en nosotros, y eso nos enseña, para, como dice el hermano Abraham, ¿verdad? Las palabras de él, para la prueba que viene, Sí. que creo yo que tiene razón, porque vienen más fuertes todavía, y que el Señor nos ayude. Y otra cosa, hermano, a veces dice en diversas pruebas, estamos leyendo ahí en Santiago, podemos tener 2, 3 pruebas diferentes a la vez. A veces no solamente una sola prueba. Hay diferentes, a veces económico, a veces que el esposo con la esposa, a veces son diferentes situaciones a la vez. Y sin embargo, ¿verdad? El Señor es tan bueno y tan misericordioso que Él nos ayuda, Él está ahí para ayudarnos, Él está presto. La otra vez usted decía que Él se complace en ayudarnos, y eso lo aprendí de usted. Y es verdad, me gustó que Dios está siempre queriendo ayudarnos, pero nosotros no lo podemos entender muchas veces. Él está tan cerca de usted, a un oído de nosotros. Mire, Él manda a su siervo, a sus siervas en el momento preciso. ¿Cómo lo hace? Él solo sabe. Él solo sabe. Vive el Señor. Mire, vamos a seguir. Si alguno, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales. Ese es el fin de una prueba. Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿Ok? Esto está hablando del carácter nuestro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios está trabajando como el alfarero en nuestro carácter. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque Dios sabe que usted puede ser útil en su obra. ¿Y cómo va a llevarle el mensaje de salvación a las vidas si no tenemos un espíritu humilde? Ese es el propósito. Y sobre todo, pues, para que también cuando salimos de la prueba, salimos sin duda de que Dios es real. No es lo mismo decir yo creo que Dios existe, a que tengamos una experiencia donde Dios se ha manifestado a favor de usted y de mí. Vive el Señor. Ok. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito, que ya el tiempo nos está traicionando. Ok. Y habla el verso 5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y esto ya lo vimos en la lección de Salomón, ¿ok? Viva el Señor. Vamos a irnos adelantando un poquito. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte, ¿ok? Y esto lo vemos también en Hebreo 1:6. Hebreo 1:6. Fíjense lo que dice el 1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que vive el Señor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
Vive el Señor, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vive Dios, aleluya. Tenemos que pasar por las pruebas y procesos para que nuestra fe vaya creciendo, dice el hermano Camacho. Amén, mi hermano, así es cierto, es verdad, vive el Señor. Ahora, el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le encuentra, crea que le hay, y que es que recompensador, galardonador, vive el Señor, de los que le buscan. Lo buscamos, lo encontramos. Dios no se esconde, al contrario, Dios está esperándolo a usted y a mí que lo busquemos de madrugada, que lo busquemos en la tarde. ¿Por qué no busca otra hora que no sea las 3 de la mañana? Y es tan difícil, a veces es cuando yo vengo tal vez a coger el sueño, y a esa hora cuando miro el reloj, yo digo, ay, santo Jesús del cielo, a las 3 de la mañana, ese no manca, ese no falla. ¿Usted me entiende? Es una hora difícil para el ser humano, para el cuerpo, ¿usted me entiende? Pero tenemos que sacrificarnos para él. Lo que pasa es que a esa hora específicamente nuestra mente está relajada. 2, nuestro cuerpo también está relajado. Y cuando se va el sueño, la flojera, se conecta con Dios y ahí comienza ese proceso de diálogo con Él. ¿Ok? Y otra de las cosas, le doy un consejo. Mire, tengamos cuidado, porque llega el día en que Dios deja de despertarnos. Y es triste que Dios deje de despertarnos. Es triste. ¿Ok? Ok, all right. All right. Acuérdense que lo que estamos viendo ya específicamente más adelante es aquel que no tiene sabiduría, ¿ok? Vive el Señor. Ahora, fíjense bien, verso 7, no piense que tal haga que recibirá tal cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo, hoy cree, mañana no cree. Hoy está fervoroso, mañana está incrédulo. Dios no le gusta eso, ¿ok? Dios quiere que seamos firmes. O creemos o no creemos. ¿Ok? Que tenemos que estar firmes, ¿ok? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que haga. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Cuando es Dios, mire, perdón. Cuando habla de este tema, de el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, mire, Dios le da honra al que merece honra. Llega el momento en que Dios reconoce a sus siervos que trabajan en su viña. Y Dios lo menciona a usted si es fiel. Es lo que está hablando. Posiblemente Dios toque al líder de damas y caballeros, al líder de los ancianos y le diga al pastor, la hermana Fermina siempre está en los cultos, quisiera darle este reconocimiento porque nos ha ayudado, qué sé yo. Es Dios quien está impulsando a esta persona para reconocer a su siervo o a su sierva. Por eso habla fíjense bien, el que es humilde en condición, gloríese en su exaltación. Es Dios quien está reconociendo. ¿Okay? Ahora, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No por ser rico significa que va a ser humillado, y no por ser pobre significa que va a ser exaltado.
Es exaltado aquel que merece ser exaltado, que Dios sabe quién es fiel. ¿Ok? Porque hay ricos humildes, no todos, y hay pobres también altivos. Hay pobres humildes y hay pobres altivos, hay ricos humildes y hay ricos altivos, que hay de todos. ¿Ok? Acuérdense, no por ser ricos se van a perder, ni por ser pobres nos vamos a salvar. ¿Ok? All right, tengamos que tener eso en mente. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y su hermosa apariencia, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Ok? El punto específico es que no pongamos las miradas en las riquezas. Por eso el salmista dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y el salmista era un rey. Era un rey. Tenía todo. Es más, cuando estaba ya viejito, él tenía toneladas de oro para el templo. Toneladas. Si no mal recuerdo, que eran como 20 o 25 toneladas de oro para el templo. Las riquezas son buenas. Si usted tiene riqueza y no las quiere, la aceptamos, ¿verdad, hermana Carmen? Lo malo es el amor, que su confianza, que mi confianza esté depositada en la riqueza. ¿Ok? Eso es lo malo. No es que las riquezas sean malas, sino la confianza. Eso es lo malo. Por eso, específicamente, tenemos que depender de Dios. ¿Ok? Y no me venga, porque mire, Abraham fue rico. ¿Ok? Job fue rico. Y puedo seguir mencionando personas bíblicas que fueron ricas. Daniel fue una de las personas que estuvo en la corte del rey. Personas que tenían dinero, ¿ok? Pero también personas que tenían el dinero pues como basura, porque su confianza estaba puesta en Dios. Ese es el mensaje de Santiago, ¿ok? All right. Hasta aquí, preguntas o comentarios, que nos vamos. Preguntas o comentarios, que vamos a la segunda parte. ¿Nadie? Manos Reyes, ¿estamos bien? Ok, all right. Entonces, si nadie dice nada, estamos bien. Vámonos. La tentación, ok, verso 12 en adelante. Bienaventurado el varón que dice que soporta la tentación. Oh, hay que soportarla. ¿Qué soportar? Mano Torres, Papo, ¿qué soportar? Aguantar. Muy bien. Bienaventurado el varón que aguanta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios placeres, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumido, da a luz la muerte. Hermanos míos, no se equivoquen. Ok, tenemos aquí. Tenemos estas imágenes. Primero, la tentación y huir de la tentación. Ok. Hermano Edwin, dígame, para usted, Edwin Feliciano, dígame, la tentación, ¿de dónde viene la tentación? ¿Quién produce la tentación? La tentación viene de la concupiscencia. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué hace el diablo? Mano Pedro. Pues yo pienso que la tentación es el mismo diablo es el que hace la tentación, porque fue cuando tentó a Eva. Okay. Cuando le dijo, la tentó con la verdad.
Ajá. El diablo es mentiroso desde el principio, dice la Biblia. Sí, es mentiroso. Estamos bien, estamos bien. Ok, hermano Abraham, dígame. Pienso que hay dos, bueno, personalmente, ¿verdad? Lo puedo ver de que muchas veces nos encontramos en la tentación cuando Dios nos ha dado también un espíritu para decidir, ¿cómo se dice? La convicción de hacer lo malo o no hacerlo, el libre albedrío, ¿verdad? Aunque detrás de todo lo malo está Satanás, pero hay cosas que Satanás no tiene nada que ver. Ok. Porque Dios nos ha dado el espíritu, un dominio propio. Ajá. Y nuestra carne quiere pecar también, Ok. ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que yo también puedo verlo de esa forma que... Ok. Mana Valerio, Barilú, dígame. La tentación. Sí. ¿Tiene algo que ver? Yo Ajá, dígame. Yo sé que sí dicen que somos tentados por el diablo, pero también nosotros somos libres de decidir si queremos o no. Pues sí, pero nosotros somos más responsables de todo. No es tanto como la culpa del diablo, sino es decisión de nosotros de decidir si queremos o no. Hermano Alvarado, hágame un favor, googleeme la definición de tentación, solamente él. Ok, seguimos, hermano Peralta, dígame. Yo pienso que la desobediencia... Espérame, déme un segundito. Ahí está, ahora sí ya. Yo pienso que la desobediencia del ser humano... Ay, Dios mío. ¿Cómo? Ya. Yo esperaba 2 minutos más. Que esto está bueno. Mire, tengo que resumir todo en... Ay, Dios mío, mire. La tentación viene de nosotros. De nosotros. No de nadie más. Entonces, ¿qué hacemos con el pasaje de Génesis 3? Como dijo el hermano Pedro, ¿y qué hacemos con el pasaje de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4? ¿Quién tentó a Jesús? ¿Lo tentó? Ok. ¿Qué es lo que Satanás estaba haciendo ahí? Ok, estamos bien. Va. ¿De dónde viene la tentación entonces? Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás? Ok, hermano Alvarado, ¿lo encontró? No sé si dice así. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Ok. ¿Qué tal si dejamos en pausa esto y lo seguimos la semana que viene? ¿Estamos bien? Ok. Tarea, que busquen, analicen. Esta es la tarea, ¿ok? Y ahorita que tenemos una cita aquí el próximo lunes, si Dios nos lo permite. ¿Qué tanto poder tiene Satanás en la tentación? ¿Ok? Esta es la tarea. Y los ejemplos que le di. ¿Ok? Si la tentación viene de nosotros o viene de Él. ¿Ok? Viva el Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, mi Señor. Gracias por esta clase, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, mi Dios, glorifícate en medio nuestros y ayúdanos día con día, mi Señor. Te amamos, te necesitamos, mi Señor, para que nos guíe, nos dirija, mi Señor. Gracias por todo. Aquel que esté pasando por momentos difíciles, mi Señor, fortalécelo, mi Dios eterno, Señor. Aquellos de tus hijos, mi Señor, que necesitan fuerza y fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.
Y hasta aquí esta clase. Y acuérdense, nos vemos la próxima semana con este mismo tema. Amén.